Durante siglos, la comprensión de la materia estuvo envuelta en misterio. La alquimia, mezcla de magia, filosofía y ocultismo, buscaba transformar metales en oro y alcanzar la vida eterna. Este mundo antiguo fue influyente en la Europa del siglo XVII, donde símbolos ocultos sustituían a la ciencia y el conocimiento era aún un ritual. Pero en 1661, un hombre inglés cambió el rumbo del conocimiento. Robert Boyle publicó El químico escéptico, cuestionando muchos de los principios antiguos y proponiendo que la materia se compone de pequeñas partículas. Su obra no solo fue un libro, fue una revolución silenciosa. Mientras los alquimistas seguían buscando transmutaciones místicas, Boyle demostraba que era posible medir, observar y comprobar. Dos mundos que empezaban a separarse, uno basado en símbolos, otro en experimentación. Sin embargo, el cambio no fue inmediato. Científicos como Johann Becker vivieron a caballo entre ambas visiones, aceptaban principios alquímicos mientras intentaban aplicar un método más práctico. La transición fue lenta, confusa y a veces contradictoria. En 1669, en Hamburgo, Hennig Brandt destilaba orina durante días buscando oro. Imagina el olor, era insoportable, pero su obsesión era mayor. Creía sinceramente que podía encontrar metales preciosos a partir de sustancias del cuerpo humano, pero al calentar aquella mezcla y dejarla reposar, de pronto apareció algo que nadie esperaba, una sustancia que brillaba en la oscuridad con un tono verdoso. Brandt había descubierto el fósforo. Con el tiempo, aquel material tan extraño comenzó a comercializarse. Su rareza y su brillo misterioso lo convirtieron en objeto de lujo. Para obtener un pequeño frasco, era necesario procesar una cantidad enorme de orina. El fósforo era caro y exclusivo, casi mágico. Muchos alquimistas observaron el hallazgo con recelo. Aquello parecía profanar antiguas tradiciones porque Brandt fue de los primeros en obtener una sustancia nueva con un método reproducible. El mundo viejo empezaba a agrietarse, mientras una nueva forma de entender la materia avanzaba lentamente. En Inglaterra, académicos y pensadores comenzaron a debatir públicamente estas ideas. La química dejaba de ser un secreto y los experimentos, antes ligados al arte personal del alquimista, empezaban a formularse de un modo que otros podían reproducir. Así, lo que había nacido en oscuros sótanos se trasladaba lentamente a elegantes salones donde el conocimiento empezaba a circular sin misterio. Nadie imaginaba todavía que esa chispa sería el inicio de una transformación profunda. Lo que comenzó como una búsqueda de oro estaba abriendo el camino a la comprensión real de la materia, y esto apenas estaba empezando. El 9 de diciembre de 1742 nació Carl Wilhelm Scheele en Stralsund, en lo que entonces era la Pomerania sueca. Hijo de un mercader, a los 14 años ingresó como aprendiz en una farmacia. Aquel primer contacto con hierbas, álcalis y líquidos extraños encendió su curiosidad por la naturaleza de la materia. Mientras trabajaba en Estocolmo y luego en Uppsala, Scheele combinaba su labor como farmacéutico con experimentos clandestinos. Mezclaba minerales, ácidos, sales, a veces inspirándose en textos alquímicos, otras veces en reacciones que él mismo observaba. Sus herramientas eran simples: tubos, retortas, vejigas de buey para recolectar gases y otros, pero su ingenio y persistencia eran extraordinarios. Hacia 1771, Scheele, con sus métodos humildes pero meticulosos, aisló un gas que él llamó aire del fuego, gas que se producía al calentar óxido de mercurio, salitre o óxidos minerales. Invisible, liviano, capaz de avivar la combustión. Para él era la parte activa del aire, la responsable del fuego y de la vida, el oxígeno. Ese hallazgo excepcional quedó plasmado en su manuscrito Tratado Químico del Aire y del Fuego, manuscrito que llegó años después por problemas con la editorial. Mientras tanto, otro naturalista británico, Joseph Priestley, publicó sus resultados primero, y fue así que aunque Scheele había aislado el oxígeno antes, el crédito llegó tarde. Pero el oxígeno no fue su única gran hazaña. A lo largo de su carrera, trabajando incluso con recursos modestos, Scheele identificó gases y compuestos como cloro, ácido fluorhídrico, cianhídrico y sulfuro de hidrógeno, aunque él las interpretó a menudo bajo la teoría del flogisto, del que hablaremos más adelante, no como elementos puros. También aisló numerosos ácidos orgánicos: tartárico, cítrico, láctico, úrico, oxálico,
sustancias presentes en plantas, leche y alimentos. Su productividad fue abrumadora. Se calcula que llegó a realizar decenas de miles de experimentos, muchos de ellos sin publicar jamás. Por ejemplo, al tratar un mineral llamado pirolusita con ácido muriático, observó un gas verdoso con olor asfixiante. Lo describió, erróneamente, como ácido oximuriático desflogisticado, pero hoy lo conocemos como cloro. Similarmente, detectó trazas de nuevos metales como bario, manganeso, molibdeno, tungsteno. Sin embargo, la falta de publicaciones rápidas o de aislamiento perfecto hicieron que otros obtuvieran fama por esos descubrimientos. Scheele no solo mezclaba sustancias peligrosas, muchas veces probaba él mismo los gases y líquidos que sintetizaba, incluso los tóxicos como el cianuro de hidrógeno o compuestos de arsénico. En un siglo en que no existían normas de seguridad ni ventilación adecuada, su laboratorio era una trampa mortal. Cada nuevo experimento era una ruleta rusa. En 1775, Scheele se instala en Köping y compra la farmacia local. Es su nueva base. Desde allí continúa sin descanso, trabajando día y noche. Aún así, su salud se debilita. A los 43 años, el 21 de mayo de 1786, muere en su laboratorio. La causa probable: envenenamiento por exposición prolongada a sus propios compuestos tóxicos. Su cuerpo cede, pero su legado quedará latente. Hoy sabemos que cada ácido, cada gas, cada reacción catalogada por Scheele cimentaron los cimientos de la química moderna, y sus experimentos siguen vivos en cada laboratorio. Si quieres conocer a otros gigantes de la ciencia y descubrir cómo esos aportes aún influyen en nuestro día a día, quédate conmigo y suscríbete. Lo que sigue cambiará lo que crees sobre la materia misma. Hacia finales del siglo XVIII, la ciudad de París se convertía en uno de los epicentros intelectuales de Europa. Entre salones ilustrados, debates científicos y publicaciones nacientes, un hombre comenzó a reorganizar la ciencia desde sus cimientos. Su nombre era Antoine Laurent Lavoisier, un joven francés de familia acomodada decidido a transformar la química en algo más que recetas o supersticiones. A diferencia de muchos científicos de su tiempo, Lavoisier registraba cada experimento con exactitud matemática. A mediados de los años 1760 empezó a mostrarse convencido de que la química necesitaba reglas firmes, medidas precisas y un lenguaje universal. Para él, no bastaba con observar, había que cuantificar. La teoría dominante para explicar la combustión era el misterioso flogisto, una supuesta sustancia que abandonaba los cuerpos al quemarse, que para muchos esa era una explicación suficiente. Lavoisier, en cambio, sospechaba que la combustión fuera del flogisto tenía otro protagonista invisible. Con experimentos entre 1774 y 1777 y apoyándose en investigaciones de otros naturalistas, Lavoisier demostró que el aire no era una sustancia única, sino una mezcla de gases. Uno de ellos era el oxígeno, que fue aislado antes por Scheele y Priestley, pero Lavoisier fue quien explicó su verdadero papel en la combustión, la calcinación y la respiración. El flogisto simplemente no existía. En esos mismos años, Lavoisier identificó otro gas, al que llamó hidrógeno, formador de agua, demostrando que cuando se combinaba con oxígeno producía justamente ese líquido esencial. La química empezaba a dejar atrás su aura mágica. Poco a poco, los experimentos rigurosos y la cuantificación transformaban la visión de la naturaleza. Su obra incluía algo todavía más profundo, una nomenclatura sistemática. Por primera vez, cada sustancia tendría un nombre claro, universal y basado en su composición. Esto permitió que los químicos hablaran el mismo idioma científico en toda Europa. Su principio fundamental afirmaba que en toda reacción química, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así, el célebre principio de conservación de la masa se convertía en uno de los pilares de la ciencia moderna. Marie-Anne Pierret-Polze, su esposa, fue más que una compañera. Dibujaba aparatos, traducía textos y copiaba manuscritos, y en más de una ocasión, fue la voz intelectual que conectó a Lavoisier con los científicos extranjeros. La química avanzaba gracias a ambos. En aquella época, mientras la ciencia florecía, Francia se encaminaba hacia el caos. La Revolución Francesa transformó la estructura política del país, y Lavoisier, aristócrata y funcionario estatal, se convirtió de pronto en enemigo público. El 8 de mayo de 1794,
Antoine Laurent Lavoisier, fue ejecutado sin posibilidad de defensa. Se dice que Lagrange, matemático indignado, exclamó: «Bastó un instante para cortar esa cabeza, y quizá 100 años no alcancen para producir otra igual». París quedó sumida en silencio. La química, privada de su arquitecto principal, se enfrentaba ahora a un futuro incierto, aunque una nueva generación de científicos ya se preparaba para continuar lo que él había comenzado. A comienzos del siglo XIX, ciertos círculos europeos y británicos se fascinaron con un gas que provocaba efectos inesperados. El óxido nitroso, descubierto a finales del siglo XVIII, se convirtió en entretenimiento. En reuniones privadas, hombres y mujeres inhalaban aquel gas solo para reír sin control. Para ese entonces, la ciencia todavía no conocía su verdadero poder. Pasarían décadas antes de comprender que este gas no solo despertaba risas, sino que era capaz de adormecer el dolor físico, haciendo que quien lo inhalara se sintiera relajado y apenas percibiera heridas o cirugías. No sería hasta 1844 cuando aparecieran los primeros usos en cirugía. Una sustancia considerada una diversión social terminaría cambiando la medicina para siempre. En aquellos años, la química avanzaba despacio. La falta de instrumentos precisos impedía comprender la naturaleza íntima de muchos fenómenos, e incluso los científicos más brillantes se encontraban limitados por la técnica disponible, pero aún así, la curiosidad seguía abriendo camino. Europa atravesaba transformaciones profundas, ligadas a la industrialización. Nuevas demandas comerciales hacían necesario entender los gases, las combustiones y los procesos térmicos. La química dejaba de ser únicamente una curiosidad intelectual, comenzaba a convertirse en herramienta y necesidad para la sociedad. En 1827, el botánico escocés Robert Brown observó algo que a simple vista podría parecer trivial. Pequeños granos de polen suspendidos en agua se movían de manera incesante, como danzando al azar. Los granos se movían incluso cuando todo lo demás estaba inmóvil. No era magia, ni vida. Lo que Brown documentó con precisión sería más tarde conocido como movimiento browniano, evidencia directa de un mundo microscópico en constante agitación y la existencia de partículas invisibles. Benjamin Thompson, también conocido como Conde de Rumford, fue un personaje inquieto, militar, diplomático y científico autodidacta. En sus estudios sobre la fricción durante la perforación de cañones, descubrió que el calor podía generarse de forma continua sin una sustancia material que se agotase al producirlo, contradiciendo ideas antiguas. Las conclusiones de Rumford indicaban que el calor no era una sustancia, sino una forma de energía en movimiento. Sus ideas serían decisivas para el nacimiento posterior de la termodinámica, disciplina fundamental en la industria moderna. Con la expansión industrial, químicos, ingenieros, empresarios y militares comenzaron a trabajar juntos. El conocimiento científico se trasladaba por fin a la práctica. Producción de materiales, combustibles, medicamentos, fertilizantes. El siglo XIX apenas comenzaba, y cada experimento revelaba una verdad más profunda. La química ya no era un juego intelectual, sino una fuerza capaz de moldear la vida humana. Lo que nadie imaginaba era que muy pronto la electricidad y la química unirían fuerzas para revelar elementos ocultos en la materia, y hacerlo ante un público que observaba con la misma fascinación que siglos atrás. En 1799 abrió sus puertas la Royal Institution en Londres. Creada para difundir conocimiento científico y apoyar la investigación, esta se convertiría en un escenario privilegiado para uno de los personajes más fascinantes de la historia de la química, Humphrey Davy. Nacido en Cornualles, Davy mostró desde joven pasión por experimentos eléctricos y reacciones químicas. Su mente inquieta buscaba constantemente nuevas formas de observar la naturaleza, incluso cuando la ciencia apenas comenzaba a dominar la electricidad. Davy no solo era químico, era un auténtico showman, y sus conferencias en Londres se volvieron famosas porque combinaban rigor científico con efectos sorprendentes. A esto, el público quedaba boquiabierto al ver cómo la electricidad parecía dominar la materia. A comienzos del siglo XIX, Davy empleó la electrólisis para aislar sustancias que nunca habían sido observadas en formas puras.
Descubrió que, aplicando corriente eléctrica a compuestos, podía liberar elementos atrapados en sus moléculas. Entre 1807 y 1808, Davy aisló potasio y sodio, metales que reaccionaban violentamente con el agua. Por primera vez, elementos ocultos aparecían ante los ojos humanos gracias al poder de la electricidad. Obtuvo por primera vez magnesio, calcio, estroncio y bario. Cada nuevo aislamiento demostraba que la materia estaba compuesta por entidades básicas, invisibles a simple vista pero accesibles a la experimentación eléctrica. Davy convenció al público de que la ciencia no era solo para especialistas. Sus charlas despertaron vocaciones y abrieron la química a ciudadanos comunes. La Royal Institution se convirtió en el lugar donde la ciencia se vivía, no solo se leía. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a experimentar consigo mismo. Inhaló óxido nitroso repetidamente, buscando comprender los efectos de aquello que provocaba euforia y desinhibición. Lo que empezó como diversión científica, pronto se convirtió en un hábito arriesgado. Aunque no murió de inmediato por ello, sus continuas exposiciones químicas y sus experimentos arriesgados debilitaron gravemente su salud. Falleció en 1829 a sus 50 años. Su legado transformó la química y preparó el camino para nuevas teorías atómicas que muy pronto sacudirían la ciencia. Pero nadie imaginaba que la clave no iba a estar solo en la experimentación, sino en comprender qué era realmente un átomo. A comienzos del siglo XIX, un maestro y científico inglés llamado John Dalton comenzó a preguntarse qué era, en esencia, la materia. En 1808 publicó una teoría que cambiaría la química para siempre. Propuso que todo está compuesto de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos. Dalton padecía una alteración visual conocida hoy como daltonismo. Aquella condición le dificultaba distinguir ciertos colores, pero también le ayudaba a concentrarse en las formas, pesos y proporciones más que en la apariencia. Con el tiempo, la condición llevaría su nombre. Su teoría afirmaba que cada elemento estaba compuesto por átomos del mismo tipo y que las sustancias se formaban al combinar estos átomos en proporciones definidas. Por primera vez, la química tenía un modelo sólido para explicar las reacciones. La comunidad científica recibió la teoría con mezcla de entusiasmo y escepticismo. Aún no existían pruebas visuales de aquellos átomos invisibles, pero sus predicciones explicaban numerosos fenómenos químicos con sorprendente precisión. En 1811, el químico italiano Amedeo Avogadro presentó una hipótesis audaz: volúmenes iguales de gases, bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, contenían el mismo número de partículas. La idea de Avogadro permitía explicar por qué los gases se comportaban de forma parecida y abría la puerta a calcular pesos relativos de los átomos. Sin embargo, su propuesta pasó casi desapercibida y tardó décadas en ser aceptada. Con el tiempo, la hipótesis de Avogadro se volvió esencial para determinar el tamaño de los átomos y establecer una escala coherente de masas atómicas, y lo que entonces parecía una simple idea teórica se convertiría en fundamento de la química moderna. Amedeo Avogadro murió en 1856 sin ver su hipótesis plenamente aceptada. Es cierto que tuvieron que pasar muchos años para que su nombre fuese reconocido como pieza central del rompecabezas atómico. Dalton y Avogadro establecieron bases invisibles pero firmes. Sus ideas, inicialmente discutidas y en ocasiones ignoradas, prepararon el terreno para comprender la arquitectura de la materia. Lo que solo eran hipótesis pronto encontraría orden, y hasta un mapa completo del universo químico. Dmitri Mendeleev nació en Siberia en 1834, en un entorno modesto, donde la observación de la naturaleza y la tradición familiar ya le dieron una mirada curiosa al mundo. Su formación, ardua y disciplinada, le permitió convertirse en químico en un momento en que los elementos conocidos apenas llegaban a 60. Desde joven quedó marcado por el deseo de ordenar lo desconocido, la materia misma. Para 1869 muchos químicos habían intentado organizar los elementos conocidos. Había tríadas, octavas, incluso listas por peso atómico o propiedades. Pero ninguna clasificación convencía del todo. El panorama era confuso. Nombres distintos, propiedades mezcladas, sin un orden claro para situar cada elemento. El reto parecía imposible. En 1864, John Newlands propuso su ley de los octavos.
Al ordenar los elementos por peso atómico, cada octavo elemento compartía propiedades similares, como en una escala musical. La idea fue audaz, pero la comunidad científica la rechazó. Fallaba con muchos elementos, especialmente los de peso intermedio, y no previó elementos nuevos. Fue así que su tabla se consideró curiosidad, no una solución definitiva. Mendeleev pasó noches revisando datos de masas atómicas, reactivos, combinaciones, óxidos, y combinó métodos anteriores, peso atómico, propiedades químicas, y comenzó a jugar con las fichas de los elementos, como si fuera un rompecabezas. A diferencia de Newlands, él estaba dispuesto a dejar vacíos donde su lógica sugería que faltarían elementos. Se dice que la noche del 17 de febrero de 1869, exhausto tras días de trabajo, Mendeleev soñó la tabla, vio cómo las piezas encajaban, cómo los elementos se ordenaban por peso y propiedades. Al despertar, tomó papel y pluma y dibujó lo que había imaginado. Su sueño químico dio forma a lo que hoy es el pilar de la química moderna. Su tabla, publicada en 1869, organizaba alrededor de 63 elementos conocidos en filas, períodos y columnas, grupos, de modo que elementos con propiedades similares quedaban alineados verticalmente, y su masa atómica aumentaba de izquierda a derecha. Más aún, cuando las propiedades no coincidían con la masa, él priorizaba las afinidades químicas, incluso alterando la secuencia. Lo más visionario fue que Mendeleev dejó espacios vacíos en su tabla, anticipando la existencia de elementos aún no descubiertos. Los llamó provisionalmente con nombres como Eka-aluminio, Eka-silicio, Eka-boro. Gracias a esos huecos, predijo no solo su existencia, sino sus propiedades químicas y físicas. Y su predicción no fue en vano. Décadas después aparecieron nuevos elementos que llenaron esos huecos. El Eka-aluminio fue descubierto en 1875 como galio. El Eka-silicio se convirtió en germanio en 1886 y el Eka-boro en escandio en 1879. Sus propiedades coincidían sorprendentemente con las predicciones de Mendeleev. La tabla de Mendeleev transformó para siempre la química. No solo ordenó los elementos conocidos, sino que abrió la puerta a lo desconocido. Gracias a su intuición, hoy colgamos tableros con más de 100 elementos, muchos descubiertos mucho después, y cuando él la dibujó por primera vez, lo hizo creyendo firmemente que la naturaleza tenía un orden, incluso más allá de lo que el ojo humano conoce. Esa convicción, esa fe en lo invisible, fue su verdadero legado. En 1896, Henri Becquerel observó que las sales de uranio podían impresionar placas fotográficas sin luz solar. La radiación invisible emergía de la materia misma y dejaba su impresión. Era uno de los primeros indicios experimentales de que los átomos no eran indivisibles ni estáticos. Contenían energía que podía liberarse espontáneamente. Este fenómeno fascinó a científicos de todo el mundo. La química y la física comenzaban a converger en un territorio donde las leyes tradicionales ya no bastaban. La materia mostraba secretos que hasta entonces solo podían imaginarse. Marie y Pierre Curie tomaron este descubrimiento y lo llevaron más allá. Durante años, aislaron elementos radiactivos de minerales como la pechblenda. En 1898 identificaron un nuevo elemento, el polonio, en honor a la patria de Marie, y poco después descubrieron el radio, un metal cuya energía superaba cualquier expectativa. El radio no era solo un nuevo elemento, era un símbolo del poder invisible de la materia. Su energía podía producir luminiscencia en ciertas sustancias, curar enfermedades y décadas después, transformar la industria y la medicina. Lo que los Curie habían aislado era un salto monumental. Materia y energía inseparables, manifestándose ante la ciencia por primera vez. Trabajar con polonio y radio era mortal. Marie y Pierre ignoraban los efectos acumulativos de la radiación y aún así continuaron. Sus cuadernos, contaminados y radiactivos incluso hoy, son testimonio del sacrificio y la dedicación absoluta que requirió avanzar en la química nuclear. Mientras los Curie trabajaban con metales radiactivos, Ernest Rutherford, como vimos en videos anteriores, desentrañaba la desintegración de los átomos. Introdujo conceptos como la vida media, transformaciones espontáneas y la noción de que los elementos podían cambiar unos en otros.
La química comenzaba a explorar la estructura profunda del átomo. Conociendo la velocidad de desintegración de ciertos elementos, Rutherford y colegas pudieron estimar edades de minerales y rocas. Es así que por primera vez, la química medía el tiempo geológico con precisión científica, ampliando la visión del mundo y la historia de nuestro planeta. Así, los trabajos de Becquerel, los Curie y Rutherford marcaron el nacimiento de la química nuclear. Convirtieron un fenómeno inesperado en una disciplina científica y revelaron un mundo energético dentro del átomo que transformaría la ciencia, la medicina y la tecnología del siglo XX. Los Curie no solo descubrieron elementos, revelaron que la materia estaba viva de energía, arriesgaron su salud, enfrentaron prejuicios y trabajaron en condiciones extremas. Su labor sentó las bases de la química nuclear, la medicina moderna y el entendimiento del átomo como fuente de energía. Desde Boyle y Brand hasta los Curie y Rutherford, la química avanzó paso a paso, de la magia y el misterio al rigor, de la curiosidad a la precisión. Hoy la química nuclear, la medicina radiactiva y la energía controlada son herencia de quienes no temieron explorar lo invisible, inclusive pagando años de vida. Gracias a su audacia, la química moderna se sostiene sobre un terreno firme, lista para descubrir secretos que aún permanecen ocultos en el corazón del átomo. ¿Qué misterios te atreverás a explorar tú? Y así, querido oyente, termina la historia de hoy. Pero recuerda, el viaje de las grandes mentes nunca se detiene. Así que sigue explorando, sigue cuestionando y nos vemos en el próximo capítulo del Rito Histórico. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hasta pronto.